Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de Química General 2, sección A, del día 10 de agosto, último día de la semana. Espero que estén bien y sus familias. El día de ayer, pues prácticamente casi ninguno pudo hacer los cálculos, solo una persona hizo algo, el único que ganó. Entonces, por favor, ahí les ruego que así va en el examen, pues, y si ustedes no pueden hacer los problemas, realmente pues van a tener baja nota o van a perder. Entonces tienen que practicar, como les dije, tienen que hacerlo más rápido, ¿verdad? Si no, la mayoría no me puso nada. Algunos me pusieron algunas ahí locuras, pero por lo menos poner algo, bajo en lo que solo ponían puntos suspensivos o ponían rayitas, ¿verdad? Entonces ya arreglé el problema que hubo con el examen corto número 2, ¿verdad? Hubo un traslape de notas, ya está arreglado, ya se las subí corregidas. Entonces, bueno, esto es solo para que vayan tomando ya cartas en el asunto para poder sacar una mejor nota en el examen. Entonces, ¿se acuerdan de que el examen es del 21 al 25, ¿verdad? El examen va a ser el 23 y el 24. Primera parte va a ser selección múltiple y segunda parte va a ser problemas. Entonces, vayan viendo ustedes qué van a hacer, chicos, porque la cosa está dura. Bueno, vamos a iniciarnos, pues, chicos. Vamos a seguir. A ver, léame, Brian, por favor. De nuevo, la K' para Kc sirve para distinguirla de la forma final de la constante de equilibrio que se obtiene más adelante. Sin embargo, la concentración de un sólido, al igual que su densidad, es una propiedad intensiva y no depende de la cantidad de sustancia presente. Por ejemplo, la concentración molar del cobre, densidad igual 8.96 gramos sobre centímetro cúbico a 20 grados centígrados es la misma, ya sea para 1 gramo o tonelada de metal. Ok, entonces se da cuenta que cuando tengo un sólido tengo que quitarlo de la ecuación. Eso sería igual a 1 porque la concentración va a ser constante. Así como hicimos con el disolvente en el otro caso, ahora en el heterogéneo, cuando tenemos nosotros sustancias sólidas, le ponemos o lo eliminamos porque sería la unidad. Ok, por eso nos quedó la ecuación anterior que vimos ayer. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este cálculo, ¿verdad? De los gramos de la densidad del cobre y lo pasamos a moles por centímetro cúbico y de ahí moles por litro. Entonces esta concentración va a ser constante cuando es un sólido, ¿verdad? A ver, léame, Don Eli, por favor. Por esta razón, los términos CaCO3 y CaO son en sí mismos constantes y se pueden combinar con la constante de equilibrio. En esta forma, la ecuación de equilibrio anterior se simplifica así. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Pues ya nuestra prima sería, tomando en cuenta esto, se dan cuenta de que esto es una cuestión matemática, jóvenes. A veces Chan explica una cosa y de ahí explica otra, porque yo le hubiera dejado como una concentración 1, entonces por eso, pero él lo que hizo fue que lo pasó al valor de la constante, y entonces la Kc me va a quedar igual a la concentración de CO2 únicamente, ¿verdad? Que es el único compuesto que es gaseoso, los otros dos son sólidos. A ver, léame, Jairo, por favor. Donde K sub C es la nueva constante de equilibrio queda expresada en términos de una sola concentración. La de CO2 observe que el valor de Kc no depende de la cantidad de CaCO3 y CaO presentes, siempre y cuando algo de cada una de estos se encuentre en equilibrio. Ok, entonces se dan cuenta que la concentración de CO2 no depende ni del carbonato de calcio ni del óxido de calcio. Entonces acá miren, tenemos al inicio tenemos una cantidad de óxido de calcio y al final tenemos otra cantidad, ¿verdad?
y carbonato de calcio también. O sea que lo que cambió fue la proporción de carbonato de calcio y de óxido de calcio. Se dan cuenta que por eso acá se mira anaranjada y aquí se mira más verde, ¿verdad? Porque el óxido de calcio es el verde, ¿verdad? Y entonces acá podemos ver con este medidor de presión que la presión no fue afectada. Y realmente mi producto, como es gaseoso, por eso solo me va a interesar la concentración de CO2 y no de los sólidos. Bueno, a ver, léame Dresner, por favor. En A y D, la presión de equilibrio de CO2 es la misma a la misma temperatura, sin importar la presencia de cantidades diferentes de Ca, CO3 y CaO. Ok, lo que miramos aquí con los colores, ¿verdad? Al inicio está más la concentración de carbonato de calcio y al final está más grande la concentración de óxido de calcio. Y no me afectó la presión del CO2. Porque así es como mido yo la concentración del CO2, ¿verdad? Bueno, a ver, léame por favor Luis Domínguez. ¿Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes? Dele. Esta situación se puede simplificar si reemplazamos las concentraciones con las actividades. En termodinámica, la actividad de un sólido puro es 1. Por tanto, los términos de concentración tanto para CaCO3 como para CaO son la unidad. Y con base en la ecuación de equilibrio anterior podemos escribir Kc igual a concentración CO2. De manera similar, la actividad de un líquido puro también es igual a 1. Así, un reactivo o producto es líquido. Lo podemos omitir en la expresión de la constante de equilibrio. Cuando es solvente, ¿va, jóvenes? Entonces la concentración es igual a 1. Eso es lo que les había explicado yo, no eso que hizo el proceso matemático de pasarlo al otro lado. También es una forma de expresar o de explicar. Bueno, a ver, léame Mario Alberto, por favor. También podemos expresar la constante de equilibrio como... Entonces tenemos que Kp va a ser igual a la presión del CO2. Se dan cuenta que como era 1, entonces es elevado a la 1. O sea, como es un gas, lo puedo expresar con Kc o lo puedo expresar con Kp. Miren, la vez pasada me quedé con duda que... no, pero no, siempre me confunden, no son ustedes. Bueno, a ver, léame por favor Marlon. En este caso, la magnitud de la constante de equilibrio es igual a la presión del gas CO2, una magnitud fácil de medir. Ok, entonces con un manómetro podemos medir la presión del CO2. Bueno, vamos a ver un ejemplo. A ver, léame Marjorie, por favor. Bueno, a ver, Mylan. Ejemplo. Escriba las expresiones de las constantes de equilibrio K su índice C y K su índice P que correspondan a cada uno de los siguientes sistemas heterogéneos. Bueno, entonces ahora vamos a escribir las ecuaciones. A ver, Rocío, escríbame la primera. La primera sería Kp o sería Kc. Rocío, la A. La A sería Kp. ¿Por qué? Porque está en estado hay gas. Ok, bueno, entonces vamos a ver, ahorita me va a decir usted cuál es la expresión. Bueno, entonces sería Kp, sería la A, sería igual a que, Rocío, ¿qué tengo que poner arriba? Sería 2, no, sería NH a lo 3. ¿Cómo si NH a 3? Si es presión no puede poner eso, tiene que poner presión, ¿no? ¿Cómo tiene que poner presión? Sí, presión. ¿De quién? De NH. ¿Elevado a la De cuánto? NH. ¿Elevado a la cuánto? A la 1. A la 1. ¿Y cuánto tiene el coeficiente, me estima? 2. Bueno, entonces se dan cuenta que lo estamos explicando y no hay modo. ¿La otra? Es H2S.
¿Cómo así usted? ¿Qué es lo primero que tiene que poner? ¿Qué es lo primero que tiene? ¿Qué es lo primero que tiene que poner? P. ¿Ya? P. ¿Y qué? ¿P de quién? De H2SE. H2SE. ¿Elevado a la cuánto? A la 1. Bueno, y ahora abajo, ¿qué va a poner? P. ¿Y por qué va a poner P si es sólido? Puede ponerle P al sólido. Puede ponerle P al sólido. No, No, solo sería eso, porque el otro sólido su concentración es igual a 1. Bueno, esa sería la expresión. Ok, también la podrían expresar en Kc, ¿verdad? Porque el P sí lo pueden expresar en Kc. Ahora, ¿cuál sería la expresión de Kc? A ver, Rosemary. La expresión de Kc, ¿cuál sería? Rosemary. No se le ve nada, Rosemary. Ay, Dios, cuando no contesta que dice mejor no sé, diga, ya estuvo. A ver, lea, por favor, don Nelly. ¿Cuál sería la expresión de Kc de esa ecuación? Don Nelly. Voy. Es que se me... Sería AG. Si estoy hablando de la A, no estoy hablando de la B, estamos en la A todavía, mi estimada. No sé qué está haciendo usted. Usted puede expresar la A como KP y KC, entonces voy a expresar ahorita con la A como KC. ¿Cuál tendría que ser la expresión? Ay, Dios mío. A ver, Dresner, por favor. ¿Se dan cuenta por qué les va en el examen como les va? Dresner. No sé, licenciado. A ver, ¿quién sabe, jóvenes? ¿Alguno que saque la casta por el curso? Que sería concentración de NH4, ¿no? NH4. NH4 dice ahí. NH3, ¿elevado a la qué? ¿De cuadrado? Al cuadrado por la concentración de qué? De H2SE. H2SE. ¿Elevado a la cuánto? A la 1. Y abajo tengo que poner algo. ¿Abajo tengo que poner algo, jóvenes, o no? Acá tendría que poner algo abajo. Sí, abajo va el sólido. Y el sólido lo tienen que poner, jóvenes. No lo acabamos de explicar. El sólido lo tenían que poner. Sí, hay que ponerlo. No hay que ponerlo. El sólido, la concentración es igual a 1, igual que el disolvente. Lo acabamos de decir y no hay modo. Bueno, miremos pues. Ahora miremos B. Espero que despierten, jóvenes, porque si no, no sé cómo les va a ir en el examen. A ver, Jairo, la D, ¿cómo pondría usted? ¿KC o KP? KC porque es acuoso. Bueno, entonces pongo KC. ¿Cuál sería la expresión? Sería la concentración de AG elevado a la 1 por la concentración de cloro elevado a la 1. ¿Ok? Esa sería. Ajá. ¿Por qué ella iba a poner AgCl abajo, no? Tienen que poner AgCl. No, yo iba a decirte que no se pone el sólido. Va, entonces lo hubiera dicho. Entonces, se dan cuenta que ahora aquí la puedo poner como KP, Jairo, ¿o no? No, porque ninguno está en gas. Bueno, entonces no la puedo poner. Se dan cuenta que en cambio el gas sí la puedo poner como KC. Ahí se tienen que ir entendiendo, jóvenes. A ver, ahora la C. A ver, bueno, han faltado un montón más, jóvenes. A ver, Luis Domínguez, la C, ¿cómo sería? ¿KP o KC?
Sería KC. KC, ¿por qué? Porque estamos utilizando el líquido. ¿Y dónde está el líquido? Se da cuenta que hay un líquido, pero ese líquido, ¿qué significa? A ver, ¿quién me interpreta ese líquido? ¿Qué significa? Es un disolvente. Que es de parte como un disolvente, ¿sí o no? O es un líquido, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué tiene que ser medido? ¿En qué tiene que ser medido, jóvenes? En Kp. Bueno, y ahora, ¿cuál sería la expresión? Sería P. ¿Ah? Sería P. ¿P qué? Sería P, P, y después sería PCl. Bueno, fíjense pues, ¿qué dijimos de los sólidos y los líquidos? ¿Se ponen o no se ponen? Los sólidos no se ponen. ¿Y los líquidos tampoco o no? No, por ser disolvente. Bueno, y entonces, ¿tendría que poner algo ahí, no? ¿Tendría que poner algo ahí o no? Tendría que ser uno. Bueno, ¿y de ahí qué tendría que poner abajo? El P4 no por ser sólido. Entonces, Y sí pondríamos el Cl2 elevado a la 6. Perdón, PCl elevado a la 6. PCl2 elevado a la 6. Así les debería quedar. Bueno, entonces se dan cuenta, jóvenes, que por eso yo los pongo a hacer los ejercicios, jóvenes. Pero cada vez están más descentrados, jóvenes. No sé qué les pasa. Bueno, entonces vamos a leer la resolución que nos da Chan. A ver, léame, Mario Alberto, por favor. Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes. Como NH4 2 es un sólido, la constante de equilibrio es Kc, está por. Entonces se dan cuenta que no van a poner nada abajo, ¿sí o no? Esa sería Kc, pero también pueden ponerla como Kp, ¿sí o no? Porque tiene solo gases, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo la pusimos ahí? ¿Está claro, jóvenes, o no? Bueno, sigamos, pues vamos a ver la B. A ver, léame, Marjorie, por favor. Aquí AgCl es un sólido, así que la constante de equilibrio está dada por Kc sería igual a la concentración de Ag más por la concentración de Cl menos. Todo elevado a la 1 porque tienen un coeficiente de 1. A ver, léame Mylan, por favor. Perdón, Mylan, sí, se fue Marjorie. Dado que no hay gases presentes, no hay expresión de Kp. Ok, estamos claros, ¿se dan cuenta? A ver, Rocío, léame la resolución de la C. Sí, podemos observar que P4 es un sólido y PCl3 es un líquido, por lo que ninguno aparece en la expresión de la constante de equilibrio. Por tanto, el valor de Kc está dado por. ¿Se dan cuenta? Kc va a ser igual a 1 partido, si fuera concentración, va como es presión, o Kp partido como la pusimos ahí, ¿verdad? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? Miren, jóvenes, esto es tan fundamental de que si ustedes no saben poner la expresión de Kc, después el desarrollo del problema lo van a tener malo, pues. O van a decir, mire, Eli, fíjese que no me puso todos los datos, ¿ya? Van a pedir datos de sólido y eso no lo tienen que poner en el cálculo de la concentración. Entonces, esas son las cosas que tienen que entender para poder realizar el examen o el problema. Bueno, vamos a ver, acá tienen el problema que les dejo para práctica. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, léame, Ronald, por favor. Bueno, a ver, Rosemary. No sé si le funciona. Vale, pues.
Que no se le oye nada, Rosme. Ahora, ingeniero. Ahora sí. Perdón, en el siguiente equilibrio heterogéneo. Tenemos carbonato de calcio sólido que nos va a dar óxido de carbonato sólido y más CO2 gaseoso, 1 mol cada uno. ¿Está balanceada la ecuación o no, Rosme? Sí. Ok, bueno, entonces no hay nada que hacer. Eso es lo primero que tengo que ver. Bueno, a ver, léame por favor, Brian. A ver, Don Eli. La presión de CO2 es de 0.236 atmósferas a 800 grados centígrados. Calculen A, Kp y B, Kc para la reacción a esta temperatura. Bueno, entonces acá supuestamente la que deberíamos usar sería la Kp, ¿verdad? Porque estamos hablando de atmósferas. Bueno, entonces ya vimos que en este caso la Kp va a ser igual a la presión del CO2 elevado a la 1. Tenemos la presión, entonces sería 0.236 sería el Kp. Bueno, ahora utilizando la ecuación que ya habíamos visto anteriormente, podemos pasar el Kp a Kc. Entonces tenemos nuestra ecuación que es Kp es igual a Kc por 0.0821 T elevado a la delta N. Bueno, entonces ahora en la reacción, porque esto es otra cosa que no le atinan y por eso no pueden hacer cálculo. A ver, Dresner, ¿cuántos moles tengo en los reactivos de esta reacción? 1. ¿Y cuántos moles tengo en los productos? 2. Entonces, ¿cuál sería el delta N? 1. ¿Están seguros, jóvenes? -1 ese. ¿Por qué? Porque 1 menos 2. No, acuérdense ustedes que esta es delta N. Entonces, ¿qué es lo final? Los reactivos son los finales, los productos son los finales y los reactivos son. Entonces me sale 1. Es que esas son las cosas que me gusta a mí recalcar para que no se confundan, jóvenes, porque si determinan bien el número de moles, pero si hacen mal la resta, pues ya les sale mal, ¿va? Y una cosa, pues que es sumamente sencillo, ¿va, jóvenes? Bueno, entonces miren, pues la temperatura a 800 grados la tengo que transformar a Kelvin, más 273 me sale en 1073 Kelvin. El delta N me sale 1, porque sería 2 de los productos menos 1 sería 1, ¿ok? Entonces ahora ya sustituyo yo lo que son los datos y me quedaría el Kp, tengo .236, Kc, que es lo que quiero averiguar, y tengo esto elevado a la 1, ¿verdad? Entonces de ahí esto lo paso a dividir esto y me sale 2.68 por 10 a la menos 3. Bueno, hagan el cálculo pues, jóvenes. Sería .236 dividido .0821 por 1073. Eso sería. Hagan el cálculo pues a ver si les sale. Sí, sale. A ver, ¿algún otro? Sí, da 2.67, pero si lo aproximamos da 68. Ok, vamos a ver. Da 2.67. Bueno, 68, perdón. Vamos a ver, solo quiero ver. Sí. Bueno, entonces, ojo pues, jóvenes, es que lo que siento que les falta a ustedes es uso de calculadora también. Seguir las reglas matemáticas para poder hacer los cálculos. Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo de práctica para el resumen de la unidad 3. Vamos a ver el resumen de las reglas para escribir las expresiones de constante de equilibrio.
Bueno, a ver, léame por favor, Jairo. Resumen de las reglas para escribir las expresiones de las constantes de equilibrio. Ok, bueno, entonces, a ver, léame Luis Domínguez. Las concentraciones de las especies reactivas en fase condensada se expresan en mol partido litro. En la fase gaseosa, las concentraciones se pueden expresar en mol partido litro o en atm. Kc se relaciona con Kp mediante una ecuación simple. La que vimos anteriormente, ¿va, joven? Bueno, a ver, léame por favor, Mario Alberto. Las concentraciones de los sólidos puros y líquidos puros en equilibrios heterogéneos y los disolventes en equilibrios homogéneos no aparecen en las expresiones de la constante de equilibrio. Ok, entonces ponemos 1, ¿verdad? Ojo con eso. A ver, léame Marlon, por favor. La constante de equilibrio Kc o Kp es una cantidad adimensional. Ok, entonces, ojo, tenemos que la constante no tiene ninguna dimensional. Bueno, a ver, léame Mailan, por favor. Al señalar un valor para la constante de equilibrio, necesitamos especificar la ecuación balanceada y la temperatura. Ok, son dos parámetros importantes, que esté balanceada la ecuación y que la temperatura, y que se diga a qué temperatura. Bueno, a ver, léame Rocío, por favor. Si una reacción representa la suma de dos o más reacciones, la constante de equilibrio para la reacción global está dada por el producto de las constantes de equilibrio de las reacciones individuales. Ok, entonces se dan cuenta que si ustedes están sumando varias ecuaciones en simultáneo, entonces tienen que multiplicar las constantes para que les dé la constante final. Bueno, vamos a ver ahorita, a ver Ronald, léame por favor. Me dijo que no servía. Rosemary, que no le servía el micrófono. ¿Qué información proporciona la constante de equilibrio? Bueno, esto es lo más importante que ustedes deben entender, jóvenes. O sea, ¿para qué sirve? O cuál es el rollo de esto, jóvenes. A ver, léame Donelli, por favor. Hemos visto que la constante de equilibrio para una reacción dada se calcula a partir de las concentraciones de equilibrio conocidas. Cuando ya conocemos el valor de la constante de equilibrio, usamos la ecuación para calcular las concentraciones de equilibrio desconocidas. Ok, así es como nosotros utilizamos la constante de equilibrio, ya sea que la calculamos a través de las concentraciones de los reactivos y los productos, o si nos dan la constante, pues podemos calcular cualquier concentración de los reactivos o de los productos. A ver, Dresner. Cabe recordar que la constante de equilibrio tiene un valor constante solo si la temperatura no cambia. Ok, este concepto es muy importante. O sea, la constante siempre tiene que estar con el valor a qué temperatura se está midiendo. A ver, léame Jairo, por favor. En general, la constante de equilibrio ayuda a predecir la dirección que seguirá una mezcla de reacción para lograr el equilibrio y también permite calcular las concentraciones de reactivos y de productos una vez alcanzado el equilibrio. Bueno, entonces jóvenes, ojo, para eso es que nos sirve lo que es la constante de equilibrio, ¿verdad? O sea, para hacer los cálculos, pues. Vamos a ver la predicción de la dirección de una reacción. Hacia dónde está desplazado el equilibrio. Eso es muy importante. A ver, léame Luis Domínguez, por favor. La constante de equilibrio Kc para la reacción en la que se forma yoduro de hidrógeno a partir de hidrógeno y yodo moleculares en fase gaseosa. Por favor, ahí firman porque falta un minuto para que cierre yo la asistencia. Entonces ahora tenemos que el hidrógeno gaseoso más un mol de yodo gaseoso me produce 2 moles de yoduro de hidrógeno. ¿Ok? Bueno, voy a cerrar ya, jóvenes, porque ya se fue el tiempo.
ver cuántos vinieron, jóvenes. Cada vez vienen menos. 12, ayer vinieron 14. Ahora el día jueves es cuando faltan más, jóvenes, no sé qué pasa. Ya no les dan ganas de recibir el último día. Bueno, entonces ahí tenemos la ecuación. ¿Está balanceada o no está balanceada, Marlon? Sí, está balanceada. Ok. Bueno, a ver, léame Marjorie, por favor. K sub C es de 54.3 a 430 grados centígrados. Suponga que en cierto experimento se colocan 0.243 moles de H sub 2, 0.146 moles de L sub 2. No, ahí es I, es I de yodo. Ok. I sub 2 y 1.98 moles de HI en un recipiente de 1L a 430 grados centígrados. Habrá una reacción neta en la que se forme más I sub 2 y H sub 2 o más HI. Al insertar las concentraciones iniciales en la expresión de la constante de equilibrio obtenemos. Entonces, se dan cuenta, primero, aquí una cosa importante es que tienen que fijarse a cuánto es el volumen del recipiente. En este caso no hay clavo porque el recipiente es de 1 litro. Entonces quiere decir que las concentraciones van a quedar igual a .243 molar y .146 molar. Pero a veces ahí se coloca 2 litros, entonces sería la mitad de la concentración, o si pongo 2.5. Eso tenemos que fijarnos en los datos para poder analizar, pues, jóvenes. Bueno, entonces ahora tenemos la concentración inicial de yoduro de hidrógeno. Se dan cuenta que es 1.98 elevado al cuadrado, porque así queda según el balance estequiométrico. Ahora, la concentración de hidrógeno inicial elevado a la 1 por la concentración de yodo elevado a la 1. Entonces se dan cuenta que me queda 1.98 elevado al cuadrado partido .243 por .146. Eso queda 111. Bueno, hagan el cálculo, pues, jóvenes, a ver si les cuadra. Sí, de eso. Ok, entonces ahí tendrían ustedes el equilibrio. Pero se dan cuenta ustedes, vamos a seguir. A ver, léame por favor, Mylan. Donde su índice 0 indica las concentraciones iniciales antes de que se logre el equilibrio, como el cociente QC, HI, 2, su Inicial, sería inicial. Inicial. Ajá. Partido. H2, inicial sería igual. Sí, igual. I2 inicial es mayor que KC. Este sistema no está en equilibrio. Entonces fíjense pues, cuando el valor de la constante con el valor calculado con los datos iniciales no es igual, quiere decir de que no está en equilibrio. Cuando sale igual, por ejemplo, si hubiera salido igual a lo que tenían acá, que es 54.3, ¿no? Si hubiera salido 54.3, hubiera estado en equilibrio. Pero acá tiene un valor mayor. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Bueno, a ver, léame, Rocío, por favor. Para las reacciones que no han logrado el equilibrio, como en el caso anterior, al sustituir las concentraciones iniciales en la expresión de la constante de equilibrio, obtenemos un cociente de reacción QC en lugar de la constante de equilibrio. O sea que a este 111 yo le debo denominar como QC, ¿verdad? Entonces, ahora debo comparar con la constante que me dieron para determinar hacia dónde se dirige la reacción. A ver, léame por favor, Rosemary. Para
determinar la dirección de la reacción neta para llegar al equilibrio, comparamos los valores de Q sub C y K sub C. Esto va a lugar a tres posibles situaciones. Bueno, entonces podemos tener tres posibles, ¿verdad? Vamos a ver la primera. En el primer caso, QC es menor que KC. A ver, Brian, no sé si le funciona el micrófono, ¿qué pasa? No se le ve mucho a usted. A ver, don Eli. La relación entre las concentraciones iniciales de productos y de reactivos es muy pequeña. Para alcanzar el equilibrio, los reactivos deben convertirse en productos y el sistema va de izquierda a derecha. Los reactivos se consumen para formar productos. Entonces, si QC es menor que KC, quiere decir de que lo que está pasando es de que están en la reacción directa, o sea, generando productos. Se dan cuenta que el ejemplo pues no sería esto, porque en este caso era otro caso. Bueno, ahora ¿qué pasa cuando QC es igual a KC? A ver, léame Dresner. Las concentraciones iniciales son las concentraciones de equilibrio. El sistema está en equilibrio. Entonces quiere decir que acá el sistema está en equilibrio. No va ni a la directa ni va a la indirecta. Ahora, ¿qué pasa cuando QC es mayor que KC? A ver, léame Jairo, por favor. La relación entre las concentraciones iniciales de productos y de reactivos es muy grande. Para alcanzar el equilibrio, los productos deben transformarse en reactivos, de modo que el sistema va de derecha a izquierda. Los productos se consumen y se forman los reactivos. Para alcanzar el equilibrio es una reacción indirecta. O sea que la reacción que está prevaleciendo cuando QC es mayor que KC es la reacción indirecta. En el caso del ejemplo se dan cuenta que el QC era mayor que el KC. O sea que la reacción que se está dando es la reacción indirecta. Ojo. Acá podemos ver, si QC es menor que KC, reactivos a productos, reacción directa, de izquierda a derecha. Si QC es igual a KC, en equilibrio, no hay cambio neto. Y si QC es mayor que KC, entonces va de productos a reactivos, o sea, de derecha a izquierda o la reacción indirecta. Por favor, en el examen pongan mejor reacción directa o reacción indirecta. Bueno, ahora ya vimos que el anterior ejemplo, la reacción que estaba prevaleciendo era la indirecta porque QC fue mayor que KC. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿O alguna duda? Eso es lo que se les va a preguntar en el segundo parcial, porque esto va a ser evaluado en el segundo parcial. Bueno, a ver, léame el ejemplo, por favor, Luis Domínguez. Al principio de una reacción a 0.2 moles de N2, 3.21 por 10 a la menos 2 moles de H2 y 6.42 por 10 menos 4 moles de NH3 en un matraz de 3.5 litros a 375 grados centígrados. Si la constante de equilibrio es Kc para la reacción, entonces se dan cuenta que aquí está en 350 litros, o sea que acá van a tener que dividir los moles entre 3.5 para que les dé molar, porque eso es lo que necesitan para hacer las concentraciones. Acá tenemos la reacción, miren, tenemos un mol de nitrógeno gaseoso más 3 moles de hidrógeno gaseoso que nos dan 2 moles de NH3. A ver, Mario, ¿está o no está balanceada la ecuación? Bueno, entonces ya no tenemos que hacer nada. Bueno, entonces la constante de equilibrio es 1.2 a esta temperatura que estamos trabajando, a 375. Bueno, a ver, miremos. A ver, léame Marlon, por favor. Es de 1.2 a esta temperatura. Determina si el sistema está en equilibrio. Si no es así, deriva la dirección de la reacción neta.
A ver, Marlon, si sale igual a esta constante, ¿cómo estaría? ¿En qué fase estaría? Marlon, si le sale 1.2 el cálculo. A ver, alguien que me conteste. Creo que ¿Ah? No le entendí. Arriba está en la gráfica, pues. Estaría en equilibrio. Bueno, entonces ahorita vamos a ver en qué fase está. Entonces tenemos que las concentraciones iniciales de las especies reactivas sería la concentración de nitrógeno inicial. Se dan cuenta que tengo que dividir entre 350. Una cosa que se equivoca. Entonces ahora la concentración es 0.0711 molar. No tiene que poner 249 porque acuérdense que para hacer los cálculos debe ser concentración molar, ¿verdad? Y por eso es que les pido yo también las dimensionales. Bueno, ahora la concentración de hidrógeno, ¿qué sería? Sería 3.21 por 10 a la menos 2 moles dividido 3.50. O sea que le sale 9.17 por 10 a la menos 3 molar. Y la concentración inicial de amoníaco sería 6.42 moles por 10 a la menos 4 dividido 350 y me va a salir 1.83 por 10 a la menos 4. Entonces, estos cálculos serían previos, ¿verdad? Entonces yo tengo que entender cómo me están diciendo el experimento. Se dan cuenta que acá en la anterior dijimos 1 litro. Entonces ahí no había problema, me salía igual la concentración, pero aquí decimos 3.5, o sea que debemos dividirlo, ¿ok? Bueno, ahora ya podemos nosotros calcular el QC, que sería la concentración de amoníaco inicial elevado al cuadrado dividido la concentración de nitrógeno inicial elevado a la 1 por la concentración de hidrógeno inicial elevado a Q. Entonces, a ver si le sale eso, joven. 1.83 por 10 a la menos 4 elevado al cuadrado partido 0.0711 por 9.17 por 10 a la menos 3 elevado al cubo. A ver si le sale 0.611. Ok, a ver quién otro. Mylan, ¿le salió o no le salió? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo sería este equilibrio? A ver, Marjorie. Estaría en equilibrio, acuérdense que es 1.2. ¿Estaría la reacción directa o estaría la reacción inversa? A ver, Marjorie. .61 es más alto que 1.2 o más bajo. Eso es lo primero que tiene que ver. Es más alto. .61 es más alto que 1.2. Así dice usted. No, 1.2. Bueno, ¿y entonces? Entonces, ¿hacia dónde va la reacción? ¿Hacia la directa, hacia la inversa o está en equilibrio? Bueno, a ver, Mylan. ¿Directa? Hacia la directa porque está más pequeño, ¿ya? Entonces esas son las cosas que tienen que hacer en el examen, joven. No se le está pidiendo mayor cosa, mayores ecuaciones, pues. Bueno, entonces, a ver, léame, Mylan, por favor. Como caso índice C es más. ¿Cómo qué dijo? Como Q. Es que dijo K. A ver, ¿como Q qué? Q su índice C es menor que KC 1.2. El sistema no está en equilibrio. El resultado neto será un aumento en la concentración de NH3 y una disminución en las concentraciones de N2 y
H2. Así, la reacción neta irá de izquierda a derecha hasta que se alcance el equilibrio. Que es la reacción directa, jóvenes. Entonces ese es el análisis que tienen que hacer, jóvenes. O sea, tampoco le estamos pidiendo un análisis de integrales dobles, jóvenes, no, que solamente interpretar. Eso es lo que van a tener que hacer cuando ustedes estén haciendo su trabajo. Es interpretación de datos, jóvenes. Y si no pueden interpretar, entonces ¿qué? Bueno, vamos a ver la revisión de conceptos. Vamos a ver la constante de equilibrio QC de la reacción. Acá tengo, la ecuación sería A2 más B2 me va a dar 2AB. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Rocío. Es de 3 a cierta temperatura. ¿Cuál de los siguientes diagramas corresponde a la reacción en equilibrio? Para aquellas mezclas que no están en equilibrio, el movimiento de la reacción neta será hacia la derecha o a la inversa para alcanzar el equilibrio. Bueno, a ver si como saltan. Bueno, entonces, en la primera, ¿qué pueden analizar ustedes? Se dan cuenta que uno es, digamos, el rojo, no sé si dice ahí, no dice, ¿va? Digamos que el rojo es A y el verde es B y el AB sería verde y rojo, ¿va? Así tendríamos que analizar. Bueno, entonces ahora se dan cuenta en el primer caso cuántas moléculas tienen de A. Hay 2 moléculas de A. Hay 2 moléculas de A. ¿Cuántas moléculas de B? Igual hay 2. Hay 2. Ahora, ¿cuántas deberían haber de AB para que guarde la relación estequiométrica? ¿Cuántas moléculas? ¿Ah? 2. Mire pues, acá tiene 1 y 1 les da 2, entonces otra vez le va a dar 2. ¿Cuántas moléculas deberían de tener acá de AB? Ahí tienen la relación, jóvenes. ¿Se dan cuenta? En la interpretación estamos pero por la calle de la amargura. A ver, ¿quién dice cuántas moléculas de AB deberían de haber para que esté en el equilibrio? Nadie le atina, jóvenes. Mis futuros ingenieros agrónomos. A ver, alguien que saque las castañas, jóvenes. ¿Cuántas moléculas? 4. Tendrían que haber 4, jóvenes, y la relación 1 a 1 da 2, 2 a 2 da 4. Bueno, ¿y cuántas moléculas tengo yo de AB en este caso? En el cuadro base tiene 2. Sí. Bueno, tengo 2. Entonces, ¿cómo voy ahí? ¿Estoy en equilibrio? No. No, porque debería de tener 4. ¿Y entonces qué falta? ¿Qué pasa? ¿Estoy en la reacción directa o la reacción inversa? No. Estoy en la reacción directa, porque necesito que reaccione otra molécula para que me den los otros 4, ¿sí o no? ¿Está claro, jóvenes? Porque ahí me faltan todavía, me faltan productos para llegar al equilibrio. Y no he llegado al equilibrio, entonces quiere decir de que necesito que reaccione más. Bueno, ahora miremos en la siguiente. ¿Cuántos tengo de rojos? 1. ¿Cuántos tengo de verdes? 3. ¿Cuántos tengo de productos? 4. Música buenas. 1, 2 y 3. No sé si me está fallando la vista, ¿no? Ok. ¿Y eso sería una relación de equilibrio o no?
¿Qué dicen ustedes? ¿Será una reacción de equilibrio? No. Entonces, fíjense pues. Entonces, acá, ¿cuál sería el reactivo limitante acá? A ver, ¿cuál es el reactivo limitante que me dice cómo está la reacción? ¿El rojo o el verde? El limitante es el rojo. El rojo porque solo hay uno. ¿Y este con cuántos va a reaccionar de este? Con uno, ¿sí o no? ¿Y cuántos le debe dar? 2. ¿Se dan cuenta? Eso sería lo teórico porque el reactivo limitante en este caso es el rojo. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Es una reacción inversa. Es una reacción inversa porque tienen más producto de lo que debieran de tener, ¿sí o no? Entonces la reacción tiene que regresar para que se nivele. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el análisis, jóvenes? 2 más 2 y que me va a dar 4. Ese sería el teórico. En este caso, como el reactivo limitante es 1, entonces tendría que ser 1 más 1 me va a dar 2. ¿Se dan cuenta? Dos no van a reaccionar acá. Bueno, ahora miremos la última. Reacción indirecta y reacción directa. Ahora ¿cuántos de A tengo? 2. ¿Cuántos de B? 1. ¿Y cuántos de producto? 3. No, 3 no, 4. ¿Sí o no? 1, 2, 3 y 4. Bueno, entonces ahí ¿cómo estaríamos, jóvenes? ¿Quién sería el reactivo limitante ahí? ¿El verde o el rojo? El verde. El verde. ¿Sí o no? Porque solo hay uno. Entonces, esta molécula solo va a reaccionar con una molécula de este. ¿Y cuántas moléculas me tiene que dar? 2 moléculas, ¿sí o no? Y entonces ahí, ¿hacia dónde va? ¿Hacia la reacción directa o hacia la reacción inversa? A ver pues chicos, ¿reacción inversa o reacción directa? Igual sería inversa porque hay más productos. Bueno, sería la inversa. Entonces, ¿en qué me basé todo mi cálculo en la estequiometría original? ¿Se dan cuenta? Pues acá, si yo tengo 2 moles de esto, ¿cuánto voy a obtener de producto? ¿Cuánto de producto debo obtener para estar en equilibrio? A ver, pues ya lo dijimos, jóvenes, y no me pueden decir. ¿Cuántos deben obtener? 4, jóvenes. Ahora si tengo 3, ¿cuánto de producto debo obtener? ¿Cuánto de producto, jóvenes? ¿Se dan cuenta que chicas, yo no los contrato como ingenieros? A ver, ¿cuánto me dijo? 6. Tendrían que ser 6, jóvenes. Ustedes tienen acá su original. Solo tienen que multiplicar. Si multiplican por 2, 4. Si multiplican por 3, 6. Si multiplican por 4, ¿cuánto tiene que salirles? ¿O no han tenido todavía? ¿Cuánto deben salirles? 8. Tendrían que salir 8, jóvenes. ¿Se dan cuenta? De ahí la importancia de que tengan su ecuación balanceada y que puedan ustedes hacer los cálculos a partir de eso como están. Si estos valores están dando, quiere decir de que estaría en equilibrio. Si los valores son distintos a esos, quiere decir que están, dependiendo si hay más producto o más reactivo, van a estar en la reacción directa o van a estar en la reacción inversa.
Si tienen más producto, van a estar en la inversa. Si tienen más reactivo, van a estar en la reacción directa. Así es el análisis de esto, jóvenes. Espero que les haya quedado claro, jóvenes. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Hasta aquí entra el examen corto de la semana entrante, jóvenes. De una vez para que lo apunten. Yo de todos modos se los pongo, pero acá ya deben saber ustedes que ese sería examen corto 4. ¿Ok? Desde lo que vimos, lo que analizamos la vez pasada. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Entonces, miren pues, jóvenes, como se los dije ahorita a Jairo, que me estaba preguntando que no pudo entregar el examen porque se le pasó el tiempo. Por favor, yo no recibo ningún examen fuera de tiempo. Y esto tiene que tener mucho cuidado con el examen parcial. Por eso es que yo doy 5 minutos más, que ustedes tienen que reaccionar, pues cuando se terminó el tiempo ya tienen que ver cómo mandan el examen. Porque más vale que me envíen un examen que está medio contestado a que saquen 0. Entonces, por favor, ahí tienen cuidado, jóvenes, porque yo media vez cierro el examen ya no recibo ninguno. Que esté claro eso, jóvenes, ¿verdad? Porque no es cuestión de que me caigan mal o que eso, no, que esas son las reglas. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? Bueno, entonces que tengan un feliz fin de semana, un abrazo a todos, que estén bien y por favor estudian a hacer sus problemas. Si tienen el grupo de WhatsApp, pues vuelvan a hacer los problemas de los exámenes cortos y miren que les sale, ¿verdad? Porque el único que sacó algo en los problemas fue Dresner, que fue el que ganó. De ahí todos los demás absolutamente no pusieron nada, o los datos que pusieron nada que ver con los resultados. Entonces, en este caso se evaluó calcular, fíjense pues, muchos me pusieron lo que es la ecuación de rapidez. ¿Qué significaba? Rapidez es igual a K por la concentración de los productos elevado a un exponente. Me pusieron números ahí solo tenía que poner rapidez K y de ahí me tendrían que poner los exponentes. Ahí tenían que calcular los exponentes. O sea que prácticamente no estudiaron nada, porque eso era lo que vimos en la clase. Entonces se dan cuenta cómo es que yo me doy cuenta que realmente, pues, no sé qué van a hacer, jóvenes, pero ya los que ustedes tienen que trabajar son ustedes. Entonces que tengan una feliz noche, jóvenes, y nos vemos la otra semana. Ahí se acuerdan que ya dentro de 15 días es el examen parcial. Entonces nos vemos, pues, chicos. Feliz noche. Feliz noche, se cuidan, chicos. Nos vemos.